Muy bien, entonces voy al menú archivo, abrir, voy a ir acá hasta descargas, modos de fusión. Bien, se van a encontrar con una imagen que va a estar de fondo y por encima de ella tenemos un pequeño rectángulo con 3 tonos de color, donde tenemos el negro, el gris y el blanco. En este caso, lo que se hizo fue rellenarlo de esta manera porque los modos de fusión trabajan mucho con lo que son las tonalidades oscuras y claras de una foto. Los modos de fusión los encontramos acá en el panel de capas y hay una listita donde por defecto siempre van a encontrar normal. Vamos a activar. Ahí está. Siempre toco una tecla de más. En la lista desplegable tenemos distintos grupos. ¿Dónde? A ver si me dejan. Sí. Tenemos el primer grupo que va a estar trabajando con las zonas oscuras de la imagen y lo que se va a conseguir es que todo lo que sean partes blancas de la foto desaparezcan de la imagen cuando tenemos activado uno de estos modos de fusión. Luego, en la siguiente lista, que sería la lista de aclarar, en este caso es al revés. Va a estar trabajando con las zonas más claras y todo lo que sea partes oscuras y partes negras de la imagen va a estar desapareciendo. Por último, el siguiente grupo es una mezcla y trabaja tanto con las partes oscuras como también con las partes claras de una foto. Después los otros grupos, como por ejemplo el de diferencia y extrusión, vamos a ver un poquito, no se utilizan mucho porque hacen efectos un poco raros. Entonces, yo os había comentado que este grupo que dice oscurecer y multiplicar, lo que hace es ocultar las partes blancas y claras de la foto. Fíjense que lo que es la sección negra de esta capa dejó los píxeles intactos. Y si vemos acá donde tenemos el recuadro gris, fíjense que más o menos agarró la foto y le hizo una leve modificación. Y en la parte donde supuestamente estaba el rectángulo blanco, desapareció totalmente. Si yo este rectángulo lo desplazo, fíjense cómo acá que hay bastante luz, al llegar a la zona gris, es como que se oscurece un poquito la imagen. Me deja por acá. El siguiente, multiplicar, que es el más conocido de todos los grupos de la sección para trabajar con las partes oscuras, multiplicar sería el más conocido. En este caso, vemos que un poquito se nota donde teníamos la sección del recuadro gris y vemos que lo que está haciendo es oscurecer parte de la imagen. La opción de multiplicar en algunas ocasiones se utiliza para reducir la luz de las imágenes que están demasiado sobreexpuestas. Cuando están muy sobreexpuestas quiere decir que hay más tonos blancos dentro de la imagen. Entonces la imagen está como media quemada. Por lo tanto se utiliza mucho lo que es multiplicar para oscurecerlo un poquito. Todo este grupo hace exactamente, o sea, funciona exactamente igual. Conserva el negro y borra el blanco. Después, la tonalidad de intermedia va cambiando un poco. Fíjense que en este caso realza, la zona gris realza mucho más las partes claras y las zonas totalmente oscuras. Fíjense que las partes que son más claritas, más blancas, ¿sí?, le hace un efecto un poco medio extraño. Pero el blanco está totalmente desaparecido. Subexposición lineal también es un nivel más oscuro que multiplicar. Fíjense, yo vuelvo a multiplicar. Oscurecía un poco la imagen, pero no tanto como en subexposición. Y después la opción de color más oscuro,
que es similar a cómo trabaja la sección de oscurecer. Fíjense que prácticamente no hay cambio. Ahí tengo oscurecer y acá tengo color más oscuro. Prácticamente es igual. Lo que tienen que tener en cuenta es que todas estas opciones lo que van a provocar es que la imagen se oscurezca un poco. ¿Cómo vamos con los modos de fusión oscuros? Después vamos a ver algunos ejemplos por separado en otros documentos. Después, en el siguiente grupo, esta sección hace todo lo contrario de lo que hacían estos modos de fusión. Acá lo que va a suceder va a estar trabajando con las zonas claras de la imagen y lo que son el color, por ejemplo, negro puro, este desaparecería de la pantalla. Entonces, si yo me voy a aclarar, fíjense cómo me conserva blanco y las imágenes, en este caso el gris se conserva y hace lo mismo, pero al contrario, realza los blancos. También en este grupo, trama y aclarar serían los más conocidos en esta sección. Después tenemos sobreexponer color, que realza más los tonos de color. Fíjense cómo la imagen prácticamente queda totalmente quemada, totalmente sobreexpuesta. Los verdes son casi verde flúor. Entonces, si la foto es demasiado oscura, fíjense en esta sección que los árboles están oscuros, entonces al colocarle la sección gris, fíjense cómo se hace más claro. Estas secciones también, que está oscurito, fíjense cómo se va aclarando, como fuese una linterna. Sobreexposición lineal. Acá se ve también bastante blanca, pero se ven estas zonas acá del rectángulo. Y después tenemos color más claro. Pero fíjense que es lo mismo. Color oscuro, que trabaja con los negros, y color más claro, que trabaja con los blancos. Después las siguientes son una mezcla entre estas dos, donde tenemos superponer. En el caso de superponer, fíjense que no me resalta o solo negro o solo blanco. Fíjense que me trae tanto el negro como también la información que está en la sección del color blanco. Por eso se dice que es una fusión entre estos dos grupos de aclarar y oscurecer. Entonces, por ejemplo, estas zonas están más oscuras y esta zona donde está el blanco están más claras. En el caso de luz suave también, vemos cómo realza un poco los colores, pero en el caso de lo que es la sección oscura, lo que está en modo claro es como que lo oscurece un poquitito. Y en este caso lo que está claro lo aclara todavía aún más. Fíjense que lo que es la parte de luz suave, para los negros es muy similar a cuando trabajamos con trama. En el caso de luz fuerte sería una luz intensa, donde solamente se ve una diferencia en el punto intermedio que sería el gris. Luz intensa le da una leve tonalidad, realza tanto los blancos como los negros. Luz lineal. Hay algunos que son realmente muy similares, bueno, excepto este. Pero después los otros, fíjense que esa penita es la diferencia que hay entre uno y otro. Después, este grupo de 4, lo que le hacen es como un pequeño efecto a la imagen que es como un efecto como que convierte la imagen en negativo. No sé si alguna vez ustedes vieron un negativo. Bueno, Lauti, vos sos algo peque, así que no sé si viste alguna vez un negativo. El negativo de una foto. Antes las fotografías no eran digitales, eran de rollo.
Entonces salían como se les llamaban negativos a las imágenes. Y salían así, en chiquitito. Y después se revelaban en una casa de fotografía para poder mostrar la imagen. Fíjense que estos que están acá, yo rara vez los he utilizado, es más, creo que nunca los usé. A no ser que tengan que hacer algún efecto como este en la foto. Si no, pocas veces se usa. Después los últimos trabajan más que nada es como si fuese el panel de tono y saturación que habíamos trabajado con las capas de ajuste. Niveles de saturación. En este caso, como es blanco y negro, no hay mucha diferencia con los dos primeros. Tanto tono como saturación es exactamente lo mismo. Después, cuando estemos trabajando con imágenes a color, ahí vamos a ver mejor la diferencia entre uno y otro. El documento igualmente se los voy a dejar para que vayan probando y vayan jugando un poquito con la lista. Fíjense en este detalle. Si yo hago un clic acá, en la lista, fíjense que aparece como un recuadro azul alrededor. Por lo tanto, si yo me quedo acá y voy bajando con la ruedita, fíjense cómo va bajando todas las opciones. Si hacemos clic se despliega la lista, pero con la ruedita se puede ir bajando e ir probando cada uno de los modos de fusión. Lo que hay que tener siempre en cuenta es lo siguiente. Este grupo elimina las partes blancas de la imagen y este grupo elimina las partes oscuras. Serían los dos detalles a tener en cuenta. Ahora, vamos con los ejemplos. Vamos a empezar con el siguiente. Tenemos, por un lado, voy a agarrar el de multiplicar. Vamos a descargarlo. Acá tenemos dos imágenes. Por un lado tengo del skate y por el otro lado tengo esta foto que es de un graffiti. Voy a hacerlo más grande. Recuerden la cadenita para que quede bien ajustado. Voy a colocarlo ahí más o menos. Ahí estaría. Bien. En este caso, en vez de trabajar con varita mágica, eliminar el fondo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar las partes blancas utilizando los modos de fusión. Entonces para eso voy a desplegar la lista. Hello, ¿cómo estás, Georgie? Entonces, desde acá vamos a los modos de fusión y ¿qué habíamos dicho? Que para poder eliminar las partes blancas de una imagen, nosotros utilizamos este grupo de la sección de oscurecer. Voy a usar la opción de multiplicar, que es una de las más tradicionales, pero vamos a ir probando cómo afecta en la imagen cada uno. Entonces voy a poner directamente multiplicar. Y ahí vemos cómo automáticamente todas las partes blancas y claras de la imagen automáticamente desaparecieron. Vamos a ver cómo lo deja oscurecer. En este caso, el de oscurecer hace un poquito apenas más clarita la imagen. Subo a exponer color. Parece que las partes de los ladrillos, fíjense que parece medio transparente, que se llega a ver las manchas de la pared. Su exposición lineal. Este es un poco más oscuro, fíjense cómo realzó los tonos para oscurecer un poquito más la imagen. Y después color oscuro. Este mucho no me gusta porque elimina mucho la información clara. Fíjense acá como
queda comida algunas partes. Entonces mucho no me gusta. Voy a dejarle multiplicar. Bien. En este caso, una vez que le puse multiplicar, si yo necesitaría que quede un poco más luminosa la imagen, podemos utilizar los niveles. Desde el menú imagen, ajustes, los niveles. Esto lo habíamos utilizado cuando habíamos visto los canales, donde teníamos las 3 flechitas. Cada una de estas controlaba los tonos oscuros, los grises, puntos intermedios, y las tonalidades blancas. Como yo quiero realzar un poquito el brillo de la imagen, voy a agarrar las partes blancas y lo voy a llevar un poquito más al medio. Fíjense cómo se hace un poquito más claro. Y ok. Bien, en este caso logramos hacer el modo de fusión, pero vemos que la imagen, como está acá el muchacho, está justo pegado con el mismo fondo. Lo que necesitaríamos hacer es lo siguiente. Tendremos que seleccionarlo para poder trabajarlo aparte. Como tengo la versión CS6, lamentablemente voy a tener que hacer el trabajo con el lazo magnético. Bien, ahí estaría. Solamente lo voy a seleccionar a él. La patineta no me importa. Bien, ahora, así como está la selección, voy a trabajar acá, donde tenemos acá la persona, y lo que voy a hacer es, voy a ir al menú capa, nueva, y voy a hacer una copia. Capa vía copiar. Puedo hacer lo siguiente. Puedo copiar y dejar a la persona por encima, cosa que no importa donde yo ubique el graffiti, como está como separado, fíjense que está solamente ahí flotando. Ahí tengo 2. Paso para atrás. Si no, la otra opción es, voy a ocultarlo momentáneamente, aplicarle una máscara al graffiti. Si yo le aplico una máscara ahora, lo que va a ocurrir es me va a estar protegiendo solamente lo que sería la silueta. Entonces lo que voy a hacer es, tengo que invertirlo para que me muestre lo que está por alrededor. Entonces me voy al menú imagen, ajustes, y así como está la máscara seleccionada, voy a decirle que lo que está en blanco pase a la sección donde está lo negro. Y ahí lo tengo. Lo que tendría esta opción es que, si yo por ejemplo lo muevo, vamos a moverlo, fíjense que queda esta sección, porque se está moviendo todo junto. Si usamos máscaras, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Fíjense que acá hay una cadenita. Entonces cuando yo muevo la imagen, la máscara se mueve también junto con la foto. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un clic en la cadenita para sacarla, voy a hacer un clic en la capa, y fíjense que ahora se puede trasladar sin ningún problema. Entonces acá lo que hicimos fue, nosotros teníamos la imagen de esta manera y cambiamos su modo de fusión a multiplicar, oscurecer, el que ustedes quieran, de este grupo para conseguir que se elimine el fondo blanco. Después en el siguiente trabajo, que tienen de la sección de trama, van a encontrarse con 3 capas que están ocultas.
donde tenemos fuegos artificiales. En este caso, a diferencia de la imagen de graffiti donde teníamos un fondo blanco, acá tenemos un fondo negro. En este caso, por más que queramos utilizar varita mágica, no quedaría muy bien la selección. Por lo tanto, se utilizan los modos de fusión. El siguiente que usamos para eliminar los fondos oscuros era el segundo grupo, donde teníamos aclarar, trama, sobreexponer color. El más utilizado en este grupo es la opción de trama. Y fíjense cómo eliminó directamente toda la información. Si vemos, no sé si se llega a ver en mi pantalla, acá hay una sección donde se logra ver todavía un poquito más el fondo. Entonces vamos a probar con otro modo de fusión y fíjense que en aclarar automáticamente ya se eliminó. Entonces voy a activar las otras capas. Con las capas activadas voy a cambiar el modo de fusión. Vamos a ponerle trama primero. En trama se sigue viendo un poquito, así que le voy a dejar en aclarar. Y este lo voy a checar un poquitito más. Y acá también directamente lo voy a poner a aclarar, ya que fue el que me funcionó. Entonces fíjense cómo solamente cambiando el modo de fusión integramos una imagen y eliminamos su fondo. Este también lo vamos a estar haciendo. Bien, acá. En el archivo luz suave trama tenemos la imagen de lo que sería una llamita, que lo ubicaríamos más o menos en esta sección. Y... ¡ay! ¿Qué es esto? Me apareció algo raro. Ahora sí, se ve que toqué algo antes. Entonces acá, igual que habíamos hecho con el ejercicio de los fuegos artificiales, si yo, por ejemplo, voy con varita mágica y quiero sacarle este fondo, al momento de hacer un clic, fíjense que no queda muy bien, queda horrible. Entonces, lo que hacíamos era, desde la lista de opciones de fusión, como nosotros tenemos que eliminar lo que sería la información de píxeles oscuros, píxeles negros, entonces usamos el segundo grupo, donde tenemos aclarar, trama y las otras opciones. Vamos a probar con aclarar, a ver cómo quedaría. Fíjense cómo desapareció toda la información de píxeles oscuros. Y vamos a probar con trama. Fíjense que con trama se realza un poco más las partes más claras de la llama. En este caso me voy a quedar con este. Voy a hacerlo un poco más chiquita. Ahí está. Ahora, lo que necesito hacer es, como la parte del fuego está de esta forma, voy a aplicarle una máscara. Y con el borrador voy a ir eliminando las partes que no quiero que se vean del fuego. Es un poco más pequeñito. Me quedo solamente con esta sección. Bien, estaríamos. Entonces, en esta sección ya tengo lo que sería la parte del fuego. Lo que necesitaría ahora es darle un poco de brillo, como para decir, bueno, la luz que emite el fuego, que se proyecte en la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a crear una capa totalmente nueva, porque necesito trabajar con los pinceles. Voy a agarrar el pincel, un tamaño bastante grande, la dureza la voy a dejar menos, muchísimo menos del 10%, para que queden los bordes suaves. Además lo voy a poner en cera. Y
Y el tono de color voy a empezar con un naranja clarito, a ver cómo queda. Voy a acercar un poco más y voy a pintar toda esta sección. Me aseguro que esté en 100%. Voy a pintar la parte de las manos, la punta de los dedos. Y después en el rostro de la chica también voy a colocarle algunas partes. Así, más o menos así. No se preocupen por lo que estamos pintando, porque total estamos en una capa totalmente nueva. Así como están, de la lista de opciones de fusión, en este caso necesito que se mezcle tanto con lo que es la parte oscura de la imagen como las partes claras. Entonces, lo que vamos a usar es el tercer grupo de opciones de fusión. Recuerden que este grupo era una mezcla entre las opciones de oscurecer y las opciones de aclarar. De esta lista voy a estar utilizando lo que será la opción de luz suave y vemos cómo en esa sección lo que es el pelo y el rostro más o menos tienen una tonalidad, como en este caso amarillita. Se puede, así como está, lo que se puede hacer también es bajar un poco la opacidad, en caso digamos no, está demasiado amarillo. Entonces podemos bajar un poquito más la opacidad, para que no se resalte tanto el tono. Entonces fíjense que acá es como un pequeño detalle, como una pequeña luz. Si en algún momento me equivoqué y quiero eliminar, como estoy en una capa aparte, podemos ir directamente con la herramienta del borrador. Como con el pincel trabajé con la dureza en 0, el borrador también lo voy a trabajar con la dureza en 0, para que queden los bordes suaves. Lo mismo si yo de repente quiero pintar más partes de este tono, vuelvo otra vez con pincel y sigo pintando algunas secciones. Las partes que yo considere, digo, bueno, estas partes necesito que se realce más el tono de color. Incluso se puede crear otra capa nueva. Supongamos que esta me gustó como quedó, digo no, esta me gustó como quedó esta tonalidad. Entonces se crea una capa nueva y en otra capa nueva podemos crear nuevamente, utilizando por ejemplo luz suave, se puede seguir jugando con las luces. Voy a bajarle un poquito la opacidad. Y por ejemplo en esta capa, para que no se note demasiado, puedo bajarle y aplicarle apenitas un poquito de brillo. Después lo que voy a hacer acá, voy a hacer otra capa nueva. Utilizando un marco elíptico le voy a colocar un pequeño marco a la imagen. Voy a perfeccionar borde. Como estoy en la versión CS6, voy a tener la opción de calar. Ok. Si yo relleno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como cuando habíamos hecho la bola de billar. Esta sección se va a hacer más oscura. Fíjense, lo voy a hacer. Voy a rellenar. Y lo que se va a estar rellenando de negro es la parte que tengo seleccionada. Entonces, como yo quiero rellenar no lo que está seleccionado, sino lo que está por afuera, tengo que invertir mi selección. Así que desde el menú selección, presiono la opción de invertir. Entonces de esa manera se va a estar pintando alrededor. Y ahora lo voy a rellenar usando color negro. Entonces acá por ejemplo le da un tono más, un poco más oscuro. Y voy jugando un poquito con la opacidad. Bueno, este es el resultado final, donde tenemos la imagen ya terminadita.
Tiene paso a paso, ¿sí? Pero igualmente voy a aprovechar el video para hacerlo con ustedes, en caso que haya algo que no se interprete correctamente. Así lo vemos juntos. Entonces, acá tenemos. Lo primero que me va a pedir es, fíjense que tenemos a esta chica con un fondo, y si miramos la foto que vamos a utilizar, es otro fondo totalmente distinto. Todo lo que tenemos que hacer es hacer una selección para que nos quede solamente la chica. Y después lo que haremos es crear un documento nuevo. Acá tenemos las medidas para poder trasladar la info ahí dentro. Entonces vamos a empezar. Tengo la versión CS6, así que tendré que hacer la selección manual. Recuerden que pueden utilizar lazo magnético para poder hacer la selección, o pueden utilizar también la pluma. Recuerden que la pluma, de forma libre, si le activan la opción magnético, les va a estar creando puntos. Esos nodos después se podían mover, se podían agregar o eliminar para hacer una selección que quede más prolija y un poco más profesional también. Voy a hacerlo acá con la pluma, en caso de no lo haya usado nunca, para que vean cómo se va usando. Fíjense que no hace falta mantener presionado ni nada, es solamente pasar el cursor y se va a estar pegando. Si en algún momento vemos que un punto no se pega, hacemos un clic para crear un puntito y varios clics para diseñarlos. Y continuamos. Como estoy trabajando con la pluma, no puedo ir al navegador para poder alejarme o acercarme. Entonces lo que tengo que utilizar son los atajos de teclado. Con la tecla retroceso, si vamos presionando, se van eliminando los puntos. Esto es en caso que algún punto se haya ido por algún otro lado. Entonces pongamos que se me fue por acá. Entonces lo que hacemos es volvemos acá en el borde, en la silueta, y con retroceso vamos eliminando los puntos que van sobrando, hasta que vuelva a donde lo teníamos antes. Entonces, para usar con los atajos de teclado, lo que hacemos es, mantenemos presionada la barra espaciadora, y cuando aparece la herramienta de la manito, mantenemos presionado y podemos desplazarnos por la pantalla. Al momento de soltar la barra espaciadora, volvemos a la herramienta que teníamos activada, que era la pluma. Una vez que yo, por ejemplo, usé la pluma, se hizo el trazo. Si vamos acá a la pestaña de trazo, vemos la silueta. Yo os había comentado que usar la herramienta pluma podemos perfeccionar y modificar la selección de la siguiente manera. Acá en la sección de las herramientas tenemos selección de trazado o selección de trazos y selección directa. Selección de trazo lo que va a hacer es seleccionar todo el trazo completo. Acá, por ejemplo, me marcó todos los puntos. Por el contrario, selección directa me va a permitir modificar cada uno de estos puntos. Entonces yo, por ejemplo, si quiero modificarlo, puedo agregar este punto. Ahora sí. Agrego este punto y puedo ir modificando solamente este puntito que se encuentra acá. Si necesito un punto más acá, voy a las opciones de pluma y puedo añadir un punto de ancla. Y ahí se puede mejorar muchísimo más la selección.
Si en un momento hay un punto que querramos eliminar, así como se podía agregar, se puede eliminar. Eliminar punto de ancla. Hacemos un clic y ahí se elimina. Si de repente nos encontramos con un punto que está recto y no tiene estas manecitas para poder hacer las curvas, dentro de las plumas se van a encontrar con una herramienta que se llama convertir punto de ancla. Esto lo que hace es agarrar los puntos, supongamos que este no tiene curvas, entonces mantengo presionado y ahí le genero las curvas. Para quienes continúen después con el programa Illustrator, se van a encontrar que van a encontrar la mitad de las herramientas que se encuentran acá en Photoshop, también las van a encontrar en Illustrator. Y entre ellas la pluma. Y se trabaja de la misma manera, creando puntos y después convirtiéndolos en curvas. Para poder acercarse y hacer zoom, alt y la ruedita. Después tienen también los atajos de teclado, la P para la pluma y la A para selección directa. Bueno, y más o menos voy a dejar la selección, si no voy a estar hasta las 10 de la noche perfeccionando los puntos. Bien, una vez que ya está corregido, ya está lindo, ya les gusta cómo quedó, puede ser con la herramienta de selección directa o con la herramienta pluma. Hacen clic derecho, hacer selección. En este caso, como estuve haciendo la selección lo más prolija posible, donde ese radio de desvanecimiento, eso es en caso que los píxeles estén muy por fuera de lo que es el contorno. Entonces con la opción desvanecimiento lo que va a estar haciendo es un calado y va a estar comiendo un poquito los píxeles. En este caso lo voy a dejar en 0 y voy a ponerle OK. Y ahí ya tengo la selección. Voy a aplicarle una máscara. Y ahora esto lo voy a guardar por las dudas. No tengo ganas de hacer la selección de vuelta. Chuchis. Y hacemos el documento nuevo. Acá en el documento nuevo nos dice 1500 por 2026. En este caso, donde tenemos contenido de fondo, como nosotros tenemos que crear el fondo degradado, lo vamos a dejar en transparente. Fíjense que por defecto va a estar en blanco, entonces de la lista desplegable elegimos transparente. Y colocamos OK. Ahora, lo que voy a hacer es, si quieren, recuerden que tienen la opción desde organizar vertical para poder dividirlo, o si no, lo que hacen es, van a la imagen, mantiene presionado y sin soltar, arrastran hasta la otra pestaña. Y después, sin soltar, arrastran acá hasta el medio. Esa es una opción para poder traerlos. Bien, acá. Antes de traer a la chica voy a crear el fondo. Me dice que tengo que cambiar el color frontal
y asignarle este valor y asignarle después este valor para el color de fondo. Entonces voy a ir acá, este lo voy a copiar, voy a Photoshop, el color frontal voy a hacerle un clic, cuando se abre el selector de colores, en la sección inferior, acá es donde se colocan los valores, ¿sí? Este sería los valores hexadecimales. Automáticamente, ni bien colocamos los valores, ya me muestra el color correspondiente a este código. Y presiono OK. Y después me dice que en el color de fondo hay que colocar este. Así que lo voy a copiar. Hago clic acá y lo pego. Para poder pegarlo, por ejemplo, acá pueden hacer, fíjense que pueden usar copiar, y para copiar está el atajo de teclado que es Control C. Mantienen presionado Control y sin soltar aprietan la C y ahí ya se copia. Después para pegarlo acá es Control y sin soltar aprietan una vez solita la V corta y automáticamente se pega. Eso por si no quieren andar yendo y viniendo para los números. Después me dice que tengo que utilizar la herramienta de degradado en su opción radial y me indica en qué dirección tenemos que crear el degradado. Entonces voy acá a la herramienta de degradado. Fíjense que incluso acá les muestra el atajo de teclado que es la letra G. Y en la lista de degradados voy a elegir la primera opción. De todos los degradados, la primera opción siempre les va a estar mostrando los valores que le asignaron para el color frontal y el color de fondo. Si por X motivo no aparece, recuerden que, supongamos que solamente les aparecen algunos, ninguno de estos, lo que van a hacer es un clic justo acá en el medio y lo que se abre es el editor de degradados. Hacen un clic en el primer cuadradito, un clic en el cuadro de color y acá pueden hacer las modificaciones, ¿sí? Esto es en caso que el degradado no les tome los valores de color frontal y de fondo. Una vez que ya lo tenemos, seleccionamos la opción de degradado radial y arrancamos de esquina a esquina. Bien, acá en este caso lo hizo al revés, pero esto es porque yo tengo algo activado que es invertir. Entonces, según como yo lo había armado, me lo invierte. Así que voy a sacarlo y voy a generar de vuelta el degradado. Y ahí lo tengo. Ahora con mover voy a traer a la chica. Control T para transformación libre y no se olviden de activar la cadenita para que sea proporcional, tanto ancho como alto. Calculo que más o menos por ahí. Ahí está. Bien. Una vez que ya tengo una parte, esto lo voy a guardar. Vamos a ponerle luces. Bien, ya lo tengo. Ahora me dice, me pide hacer algunos ajustes de color. Esta parte no es obligatoria. Esto es en caso que en nuestro monitor veamos la imagen demasiado opaca. Entonces lo que nos dice es cambiar los niveles para aumentar los blancos y los negros y después hacer algunos ajustes de saturación para que el color se realce más. Si lo quieren hacer, no se olviden que tienen que ir al menú imagen, ajustes, acá van a encontrar los niveles. Entonces de acá se pueden modificar. Tengan en cuenta que este es para modificar los valores claros y si lo muevo hacia la izquierda, realza los valores claros. Este triangulito es el negro y si lo movemos hacia este hacia la izquierda y este hacia la derecha. Y ahí realza los tonos oscuros. Y este que está acá, que es el intermedio, depende hacia donde lo movamos, lo que va a hacer es trabajar con las zonas claras y oscuras, pero los valores intermedios. Las que son medios gris claritos, esos son los que va a estar modificando. En cambio estos siempre van a trabajar con los píxeles puros, puros blancos y puros negros. Y después la otra opción, con tono y saturación,
si quiero realzar un poco más los colores. Así considero para que quede más saturado, más brillante. Ahí le doy un poquito nada más. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es generar la sombra que se encuentra en los bordes. Porque si miramos bien la imagen, vemos que la chica en realidad está flotando en nuestra hoja. Entonces necesitamos aplicarle un poco de sombra. Cada cosita que tengamos que agregarle, que tengamos que pintar, vamos a estar generando una capa nueva. Como la sombra tiene que estar debajo de ella, la capa la vamos a colocar entre lo que es el fondo y la chica. Voy a poner acá esta capa, el nombre de fondo. Y esta voy a poner sombra 1. Voy a los piecitos. Acá más o menos me da un valor, una dureza de 35%, un diámetro de 30 píxeles y lo que sería la opacidad, cómo tiene que estar. Los valores, esos los van a estar manejando ustedes. Acá lo voy a cambiar a negro porque está en estos tonos. Ya sea el tamaño, ya sea la dureza. Acá me dice 35, pero si ustedes quieren ponerle 40 o quieren probarlo con 50, eso lo van cambiando, no hay ningún problema. No me enojo. Lo mismo después en el caso del tamaño. Si considero que 30, digo, no, 30 no me gusta, no se me hace muy cómodo. Prefiero que sea más chiquitito. Lo mismo sí, prefiero que sea más grande el pincel. Eso lo van viendo ustedes también. Y la opacidad entre 40 y 50. Eso es para que no sea demasiado oscuro. Para que no realce tanto. Y acá veo la sombra como tiene que ir. Fíjense que como estoy en otra capa, si yo oculto, vemos ahí el pincel. Fíjense como dándole varias pasaditas se va haciendo más oscuro. Acá mantengo presionado, le doy una primera pasadita y vemos que es como un gris clarito. Si mantengo presionado y le doy una segunda pasada, vemos como ella se hace mucho más oscura. Entonces, es apenas un breve detalle, pero por lo menos la chica no está flotando. Fíjense que es mínimo prácticamente lo que pinté. Sin sombra y con la sombra. Apenitas. Después acá una segunda sombra. Para poder hacer esta sombra hay varias opciones. Voy a colocar uno nuevo. Podemos o trabajar con el pincel, dureza 0, y hacerlo, mantenemos presionado, y después bajarle un poquito a lo que sería la opacidad. Esa sería una opción. Pero la que a mí me gusta es hacer una selección utilizando el marco elíptico. Entonces ahí hago, así me queda bien circular. Así como está, puedo ir a perfeccionar borde y elegir la opción de calar. Recuerden que quienes tienen una versión superior de CS6, se llamaba distinto, en vez de perfeccionar borde, era selección y máscaras. Y la opción que usábamos en vez de calar era suavizar. Una vez que le hice el calado, para que quede así suavecito, lo voy a rellenar con color negro, directamente. Y ahora lo bajo un poquito con la opacidad. ¿Sí? Entonces queda mejor. Aparte, como está en una capa nueva, no nos olvidemos que con transformación libre
Podemos ir cambiándolo, podemos rotarlo también. Si necesito que quede más borroso, tenemos el filtro de desenfoque, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Entonces con el desenfoque gaussiano también lo haríamos mucho más borroso. Fíjense que acá en este caso desapareció tan borroso. Este es sin desenfoque y este es con desenfoque. Si en un momento considero que me pasé, puedo colocarle una máscara y con la herramienta borrador puedo ir eliminando las partes que considero que están de más. Guardamos. Aquí. Bien, después me dice que en la carpeta de materiales extras de Photoshop buscamos la imagen 18 Star Radiación. Así que vamos a buscar material extra para Photoshop, Radiation. Ahí está que está acá. Manda compresionado. Y lo voy a traer acá. Acá tiene como una marca de agua. Entonces lo que voy a hacer es, con un pincel, directamente lo voy a pintar. Para que no se vea. Ahí está. Aquí, ahora sí. Y acá lo vamos girando como para que quede más o menos de esta manera. Podemos girarlo, podemos hacerlo más grande. Voy a colocarlo por encima, así lo puedo ver mejor. Bien. Y acá, como tengo que eliminar el fondo negro, tengo que utilizar de estas opciones, aclarar o trama, puede ser. Acá en el PDF me aconseja de usar trama, y ahí ya lo tenemos. Y este tiene que estar por debajo, así que le cambio el orden nuevamente y ahí lo tengo debajo. Después la siguiente imagen, 11, cósmico de rayos. También lo traslado y este tiene que estar por encima, me parece. Sí, por encima. Aquí. Y lo mismo. Aplicamos trama. Bien, ya tenemos. Después dice, vamos a utilizar un pincel de borde suave. También ya me da las medidas, la opacidad que va a tener en una capa nueva debajo de las luces anteriores. Y después me dice que acá voy a tener que utilizar la opción de sobreexponer color. De esta manera para realzar los tonos de color. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Y acá en este caso vemos cómo se está mezclando un poco lo que sería el tono. Y tiene que ir prácticamente por encima de la sombra. Y acá tengo el tono de color. Vamos a copiarlo. Voy a ir a color frontal y acá lo pego. Así que me voy acá. Una capa totalmente nueva. Uh-huh, 75. Más o menos por ahí. Y acá lo tenemos. Fíjense en esta parte, cuando estamos por esta zona,
no hay mucha diferencia. Pero cuando pasamos por estas zonas que tiene más o menos luz, vemos cómo parece que se iluminara más estas partes. En este caso, acá vamos a ponerle, me pedía sobreexponer color. Es un poquito nada más. Ya está pintando todo. Bien. Después me dice, debemos hacer lo mismo, pero usando un pincel más grande. Y esta tiene que estar por encima de todo. Así que me posiciono acá arriba de todo. Creo una capa nueva. Dejo el mismo tono de color y voy a hacer el pincel un poco más grande. Una de color, este es otro color, más naranja. La manera de hacer las luces son con 2 clics y usando el modo de fusión trama. Así que vamos a cambiarlo, vamos a dejarlo primero sin modo de fusión y vamos a cambiarlo en este caso a trama y vemos cómo se realzan las luces. Se trae la siguiente foto. Y acá lo mismo, para sacarle lo negro vamos nuevamente y usamos trama. Y ahora tenemos el otro, red light. Vamos guardando siempre, no se olviden ese detalle. Bien, ahora, lo que va a hacer en esta sección es, tenemos tanto, por un lado, un destello rojo y por el otro lado un destello verde. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es pintarlo, ¿sí? Para que parezca que lo que serían estas luces están iluminando parte de la ropa. Y acá me pide sobreexponer color. A ver en qué capa. Red light. Vamos a hacerle acá. Para poder pintar, voy a hacer una capa nueva acá. Voy a colocarle el color. Vamos a seleccionar este tono. Y vamos a colocarlo acá. Bien. Si yo, por ejemplo, ahora lo pinto, me pide alguna opacidad, sí, más o menos 20 por ahí. En esta capa nueva, si yo, por ejemplo, lo pinto, fíjense que se pinta todo directamente. Entonces, para solamente pintar la sección que me interesa, que es la del pantalón, y no me interesa que se salga y también me pinta el fondo, lo que se hace es lo siguiente. En esta capa nueva, fíjense que yo había hecho una máscara de capa para la chica.
En la máscara de capa, si yo por ejemplo mantengo la tecla control presionada, aparece este pequeño cuadradito. Y si le hago un clic, automáticamente me selecciona los píxeles que se encuentran acá. Yo estaba en la capa 10, que es la que está vacía. Así como está la capa 10, coloco la opción de máscara de capa y lo que hace es proteger. Como habíamos visto en el video en la clase pasada, cuando habíamos hecho la bola de billar. Voy a activar, en este caso, la capa, no la máscara. Voy a activar la capa. Y ahora cuando pinte, fíjense que solamente me pinta dentro del área, que sería, acá en este caso, el área blanca. Por más que yo esté pintando por acá, no se va a estar pintando. Entonces acá voy a hacer una pasada acá. Una pasadita por acá. Y después voy a hacer lo mismo para el otro tono de color. En estas secciones. Ustedes pueden darle un poco más de color si quieren hacerlo más verde, más para arriba, no hay problema. Lo mismo si quieren probar con otro color distinto, pueden probarlo con otro color distinto. Después me decía que tenía que aplicarle sobre exponer color. Entonces, ahí vemos que no solamente conserva el color, sino que le da un poco más de intensidad a las partes claras. Entonces da como un efecto de luz. Lo mismo ahora en el caso del suelo, como para que también proyecte un poquito de luz. Pero lo voy a hacer en una capa totalmente nueva. Y esta la voy a colocar por detrás de la chica, acá. Sobre exponer color y voy a pintar. Después lo mismo si quiero hacer con el color verde en esta sección. También se puede hacer. Ahí está. Acá como es demasiada luz, apenas se nota un poquito lo verde. Así que lo pueden omitir esta parte. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Bien, ahora tengo que buscar el siguiente, que es esta partecita de acá, que es este, color 13. Cambiamos el orden de las capas, voy a colocarlo por encima y lo mismo, modo de fusión, trama. Después color gradiente 18. Y ahí trama. Y el otro, creo que era el 15. 13, 18. Este es el 13, este es el 18. Me falta uno, creo que es este.
Ahí estaría. Good. Bim, bim, bim. Y ahora en esta sección, para poder hacerle este destello, me está pidiendo otra cosa. Reflejos. No, va a quedar demasiado luminoso. Voy a salir directamente de este, que es para poder añadir un punto de luz. Si no, ya muchas luces. Fíjense que si tienen demasiadas capas, desde esta sección donde se encuentra esta división, si se posicionan ahí, pueden cambiar lo que es el tamaño del panel de las capas, para no tener que desplazarse. Un pincel grande, relleno y más o menos sobreexpone el color. No me dice más grande. Ahí está. Good. Y después lo que me va a pedir es, ya iluminamos todo lo que es las piernas, así que ahora viene la parte de la mano. Vamos a volver a guardar otra capa nueva. Aquí. Color frontal. $500 más o menos. Sobreexpone el color. Ahora sí. Queda medio raro. Y después, bueno, reducir la opacidad de la capa en caso de que quede demasiado brillante. Jugar un poquito con los valores de la opacidad. Un poco más de brillo en las manos. Un 50%. Si ven que es demasiado luminoso, pueden omitir directamente una capa o pueden bajarle un poco más la opacidad. No hay problema. Y después, por último, partículas. Acá están las partículas. Y hay unas que van abajo y otras que van arriba. A ver, creo que estas van arriba. Y estas van abajo. Y ahí tenemos sobreexponer color. Y en la otra también sobreexponer color. Y él lo hace un poco más claro. Acá lo voy a achicar. Y este también lo voy a achicar un poquito más. Eso también pueden girarlo.
Pueden ubicarlo en la posición que más les guste. Y quedaría terminado. Si no le quieren poner las partículas, las pueden omitir también, no hay ningún problema. Como son varios pasos, quería dejarlo grabado para cuando lo hagan ustedes por su cuenta. Así no se les complica mucho. Lo pueden hacer de tarea, no hace falta que lo empiecen ahora. Lo voy a guardar porque son muchísimos pasos. Entonces prefiero que vean después el video con más tranquilidad. Bien, ¿cómo vamos con las opciones de fusión? ¿Alguna duda? Very good. Muy bien. Después el otro, es cortito también. Textos dentro de texto. Esto creo que no tiene modos de fusión. A ver. No, no tiene. Pero voy a hacerlo también. Es cortito. Pau, dime. Yo los abandono. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Después subo la clase. Chao, chao. Dale, chao. Bien, entonces, en este caso me dice textos dentro de textos. Lo que me pide hacer primero es un documento nuevo pequeñito para colocar este texto, pueden ser otras palabras, no hay problema. Esto después se va a estar guardando como motivo para poder rellenar un documento nuevo con estas palabritas y que se estén repitiendo. Entonces, vamos a hacer el documento. Acá lo mismo, asegúrense de que el fondo esté transparente, sí o sí, para que el modo de fusión quede mejor. Porque después le vamos a estar cambiando el color, en vez de blanco lo vamos a cambiar. Me pide que sea de 155 y después 30 píxeles de alto. Bien pequeñito. Después, un detalle acá con el tipo de fuente. Puede ser cualquiera. Y después, con el tema del tamaño, eso lo van manejando ustedes, pues me parece que el tamaño es demasiado pequeño. Vamos con la herramienta de texto. Texto horizontal. Y si yo le pongo 5, es demasiado chiquitito. Es más chiquitito del que está acá en el ejemplo. Así que en vez de 5, capaz que es 15. Me comí un número. Entonces aquí tenemos... No. Puede ser otra fuente distinta, no hace falta que sea la misma. El tamaño lo pueden modificar. Por ejemplo, acá todavía sigue viéndose chiquito. Y para que sea, vamos a elegir acá en bold. Ahí está, ahí lo tengo. En este caso, cada palabrita se hizo en una capa distinta para poder moverlos en caso de que tengamos que desplazar algún texto, ya que si lo hacemos todo junto, después no vamos a poder moverlo. Entonces lo que se hizo fue en capas distintas. Lo que voy a hacer es duplicarlas. Hacer a move. Después, si de repente quiero cambiar el tamaño de varias capas al mismo tiempo, lo que hacemos es lo siguiente. Yo me posiciono, ya sea en la primera o en la última, y así como está, con la tecla Shift presionada, hago un clic en la primera.
Si estoy en la primera, con Shift presionado, hago un clic en la última. Eso para seleccionar todas las capas al mismo tiempo. Y así como está, transformación libre, y se van a estar modificando todas al mismo tiempo. Después no se olviden de hacer un clic en una como para poder separarla. Y acá es lo mismo, así que lo voy a duplicar. Tenemos love por allá, amor por acá y amor. Si de repente quiero seleccionar alguna capa, en este caso lo que hacemos es lo siguiente. Yo tengo algunas copias, entonces lo que voy a hacer es, con la herramienta mover activada, lo que voy a hacer es selección automática. Lo voy a estar activando. Entonces cuando haga clic en un texto, automáticamente se va a seleccionar la capa. Que eso lo habíamos visto en uno de los primeros videos, pero siempre viene bien refrescar un poco la memoria. Y después lo desactivo. Bien, ahora, una vez que ya tengo los textos preparados, lo voy a convertir en un motivo. Voy a menú edición, definir motivo, y acá le voy a dar un nombre, por ejemplo, texto. Y ok, listo, acá terminó el trabajo con con este texto. Archivo nuevo, y en este archivo nuevo, aquí, tenemos 1024 por 875. Y el fondo, le voy a poner el fondo, lo voy a dejar transparente porque ahora lo vamos a rellenar con color negro. Bien, entonces acá me dice contenido de fondo, color negro, y tenemos que crear una capa nueva llamada relleno. Entonces primero lo voy a rellenar. Podemos ir al menú edición, rellenar, y elegir la opción color negro, o podemos mantener presionada la tecla Alt y sin soltar presionamos suprimir. Ese sería el atajo de teclado para rellenar utilizando el color frontal. Si yo quiero rellenar utilizando el color de fondo, en vez de presionar Alt suprimir, presionamos Control suprimir y automáticamente se rellena según el color de fondo. Si yo, por ejemplo, pongo dos colores, para el rojo es Alt suprimir y para el verde Control suprimir. Para regresar los colores como estaban antes, presionamos la D, vuelve otra vez, color frontal negro, color de fondo blanco, y ahí Alt suprimir. Capa nueva, me pide que la llame relleno. Y acá tengo que ir a edición, rellenar, y de la lista voy a elegir motivo. En motivo personalizado, lo que vamos a hacer es desplegar la lista para poder buscar el motivo que creamos recién, que sería este que se encuentra acá, texto. Incluso ahí me da las medidas del documento. Una vez que lo seleccioné, ponemos OK. Bien. No se ven porque, como el fondo es negro, fíjense que si yo lo pinto de blanco, ahí recién estamos viendo el texto. Para cambiar el color del texto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer doble clic en la capa. Me voy a ir a la opción de superposición de colores. Y acá me pide que le dé un tono gris. Más o menos como un gris oscuro. Después lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer acá no me lo pide, pero voy a hacer un duplicado. Y a continuación escribimos el texto o símbolo que vayamos a utilizar. Si yo quiero utilizar el corazoncito, para poder encontrarlo tenemos que ir a las opciones de forma
Y en la sección de forma personalizada vamos a poder encontrar estas formas. Si el corazón no aparece en la lista, lo que debemos hacer es, desde este botoncito que es como un engrane, ponemos todas y entonces lo que va a hacer es añadir a lo que está, me añade las figuras nuevas. Ahí le pongo añadir, entonces ahí me agrega todas las figuras. Y acá lo que voy a hacer es, acá tengo el corazón. Y en el caso del texto, para los textos, voy a poner en blanco así lo veo mejor. Al momento de hacer un clic, acá vemos el tamaño. Antes de escribir podemos establecer el tamaño que le vamos a indicar. Por ejemplo, acá 72, o si lo quiero más grande podemos escribir. Por ejemplo, vamos a poner 300 y Enter. Entonces ahí lo tenemos más grande. Después la fuente, que sea una fuente rellenita, pachonchita. Yo acá, por ejemplo, tengo Copper Black. Ahí tenemos la fuente. Acá en este caso estoy utilizando lo que sería el texto, me creo una capa de texto. Si yo solamente quiero trabajar con selecciones, se puede hacer lo siguiente. Desde las opciones de texto, fíjense que hay una opción que dice herramienta máscara de texto horizontal. Esto lo que hace es, en el momento que hagamos un clic, va a ser como el efecto de máscaras de selección. Y una vez que termino de escribir, apretamos este botoncito que se encuentra acá para poder aceptar y confirmar que hicimos la selección y vemos que me queda una selección. Si yo lo quiero trasladar, si usamos mover, lo que voy a estar haciendo es cortando. Fíjense que está la tijerita. Entonces yo estoy cortando y estoy sacando esta porción del texto. Si yo solamente quiero desplazar mi selección, tenemos que activar alguna herramienta de selección, como puede ser marco rectangular o marco elíptico. Entonces ahí lo podemos trasladar. Lo mismo si quiero cambiarle el tamaño. Voy a desactivar esto un segundo. Si yo pongo transformación libre, lo que voy a estar cambiando es el tamaño de mi selección con el relleno. Fíjense que le saqué prácticamente una parte al texto. Si yo quiero cambiar el tamaño de la selección, recordemos que tenemos que ir al menú selección y elegir la opción de transformar selección. Recuerden que todas estas cositas ya las habíamos visto, pero siempre es bueno hacer un repaso. Fíjense que una vez que tenemos la selección, acá ya me queda solamente esta parte. Y me falta la U. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy de vuelta. Voy a poner la I. Voy a dejar un poco de espacio. Y voy a colocar la U. Y aceptar. Voy a selección, transformar selección. Y acá no se olviden siempre de activar la cadenita. Bien. Así como está, voy a aplicarle una máscara para proteger esta parte. Voy a devolver el relleno que lo había ocultado momentáneamente. Ahora, a estas letras, nosotros le habíamos puesto una superposición de colores, un tono gris. Voy a cambiarlo, hago doble clic, me abre el panel de estilos de capa y ya va directamente a la opción de superposición de colores. Y acá le voy a poner un tono blanco. Y ahí ya se resalta. El corazoncito, que me quedó acá la forma. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo necesitaría agregar el corazón que me quedó pobrecito fuera. Lo que vamos a hacer es, esta capa de forma, le voy a hacer clic derecho y la voy a rasterizar para que me deje seleccionar los píxeles. Voy con la tecla control y hago un clic para activar la selección. Me voy a ir directamente a la máscara. Fíjense en este detalle. Lo que se está visualizando, esto lo voy a ocultar, lo que se visualiza está en color blanco.
Así que este corazón que está así seleccionadito, lo voy a rellenar de blanco, para que me deje ver las partes del texto. Así que lo voy a rellenar con color blanco. Este corazoncito que está acá yo no lo necesito más, así que chuchis. Y ahí ya lo tenemos. Si yo, por ejemplo, esto lo muevo, se mueve todo junto. Recuerden cómo habíamos hecho el trabajo del graffiti, que le habíamos sacado el candadito para desconectar lo que es la capa de su máscara. Entonces saco el candadito, activo, en este caso, la máscara, y fíjense que cuando muevo, puedo darle cualquier otra ubicación. Siempre tengan presente que las máscaras trabajan con blanco y negro. Negro para borrar, blanco para mostrar la información. Ups. Y lo vamos ubicando. Y después si quiero volver a unirlos, hago un clic para que se vuelvan a vincular entre ellos. Y este es cortito, este está bastante bonito. Se puede hacer lo mismo, ya sea en vez de un texto, se puede usar también una imagen. Y fíjense cómo quedan las letritas ahí en el medio.